Bueno, pues ya que tenemos casi 100 asistentes, vamos para no hacerlo esperar más tiempo, son las 16:05 de aquí de España, que como es habitual en las martes Crash, iniciamos a las 5. Vamos a tener hoy una presentadora excepcional, Laura Nieto, ahora la presentará nuestra secretaria general, Marta Villén. Yo soy Juan Ignacio Ruiz, presidente internacional del ICPF, y nos acompaña también Albert Salvador, el vicepresidente internacional de ICPF. Para nosotros es un placer teneros un mes más en esta Martes Class, que están teniendo mucho éxito y una forma que tenemos dentro de los objetivos de la asociación de difundir las buenas prácticas de lucha contra la corrupción y el fraude. Así que, como no quiero quitaros mucho tiempo, le doy paso a nuestra secretaria general, Marta Villén, para que presente a Laura. Marta. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer para nosotros contar hoy con una presentadora excepcional, Laura Nieto, que nos va a acompañar en la presentación de hoy. Ella es socia del bufete y nos va a hablar del fraude y las estafas digitales, un tema súper de actualidad que seguro que va a ser del interés de todos ustedes. Laura es socia de Cases and Lancambre y miembro del Grupo de Servicios Financieros en la oficina en Andorra. Laura está especializada en regulación bancaria y financiera, con un conocimiento profundo de la industria de gestión de activos. Tiene una amplia experiencia asesorando a entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en el régimen legal y entorno regulatorio aplicable a entidades sujetas a la supervisión prudencial, especialmente en el régimen jurídico de los servicios bancarios y de inversión. Su práctica incluye la precontratación, contratación y postcontratación de instrumentos financieros y productos estructurados, así como el asesoramiento jurídico global sobre acuerdos de compensación contractual y garantías financieras. La práctica de Laura también se extiende a transacciones transfronterizas y distribución de fondos. Durante su carrera ha desarrollado proyectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales, el abuso de mercados, la protección del inversor, la protección de datos, incluidos el gobierno corporativo y los requisitos de solvencia y capital. Antes de incorporarse en Cases and Lancambre, Laura desarrolló su carrera en los departamentos de compliance de Credit de Andorra en el Principado de Andorra y de Caixa en Cataluña, en España. Sin más preámbulo, Laura, si te parece, comenzamos con la presentación. Te pongo la presentación, indícame cuándo pasarla, ¿vale? Vale, perfecto. Pues buenos días a todos, buenas tardes a todos. Y bueno, antes de nada me gustaría agradecer a la asociación la oportunidad de participar en estas sesiones, que la verdad es que es un éxito y también es un placer estar también hoy aquí con todos vosotros, ¿no? Pues durante esta media hora, como ya se ha comentado, lo que os voy a explicar es cómo se tipifica o cómo está tipificado el delito de estafa informática bajo derecho español, las modalidades que actualmente están más de moda por los ciberdelincuentes y, por último, de qué forma nos podemos proteger desde una perspectiva más legal, ¿no? De la mano de lo que todos conocemos como es el concepto de ciberseguridad, ¿no? Pues si empezamos con la presentación, no sé si la vemos. No se ve todavía, ¿eh? Ahora no se ve, ¿no? Perdonad. Vale, ahora la vemos, perfecto.
Ok, pues como veis la estafa es uno de los delitos más comunes no en nuestro ordenamiento jurídico, en el ordenamiento jurídico español, sino mundialmente. Y se ha convertido en los últimos años en un problema, sobre todo en la era digital, ¿no? Sobre todo lo hemos visto a partir de la pandemia, ¿no? Donde las transacciones financieras han cobrado mayor protagonismo y mayor frecuencia, sobre todo a través de Internet, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que con la relevancia de los delitos informáticos ha sufrido también un crecimiento exponencial a lo largo de todos estos años, como consecuencia también del concepto de ciberespacio y del concepto de ciberpoblación, ¿no? Hoy en día la gente está muy enfocada también en lo que es la era digital, incluso se está profesionalizando en este ámbito, cosa que hace también que los ciberdelincuentes se aprovechen en este sentido, ¿no? Entonces, ante este paradigma de la era digital, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con que el legislador ha adoptado pues, una serie de estrategias a lo largo de todo este proceso de desarrollo tecnológico, que básicamente lo que ha buscado es introducir nuevas figuras penales paralelas a lo que conocemos hoy en día como es la estafa tradicional, en las que se va incorporando cada uno de los tipos equivalentes en función del uso de estas nuevas tecnologías, ¿no? De este modo, lo que se ha ido cubriendo es poco a poco esas lagunas de punibilidad que existían en derecho penal y que se iban poniendo de manifiesto recientemente a través de la jurisprudencia, ¿no? Según surgían estas nuevas modalidades de comisión de delitos, ¿no? El delito de estafa se regula en España, en el Código Penal, en los artículos 248 a 251. Este tipo penal ha sido recientemente modificado por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, y lo que hace esta ley básicamente es ampliar el elenco de delitos de estafa, señalando hasta 5 comportamientos diferentes referidos a lo que la doctrina denomina el fraude informático. No se habla tanto de estafa informática, sino de fraude informático y también del uso de instrumentos de pago para estas actividades fraudulentas, ¿no? La ley lo que viene a transponer son 3 directivas, pero la que más nos interesa es la Directiva 2019/713 del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de los medios de pago que son distintos del efectivo. También transpone otras directivas como es la de abuso de mercado y la de información sobre antecedentes penales, que tampoco nos vamos a entrar en estos conceptos, sino que vamos a hablar solamente de lo que es el fraude informático, ¿no? El objetivo esencial, como todos sabéis, en el caso de que es una directiva, pues es cumplir con los compromisos normativos establecidos en la Unión Europea y adaptar la actual regulación a estas nuevas formas de delincuencia, contribuyendo también así a la armonización de los ordenamientos jurídicos, sobre todo de los Estados miembros, para que, digamos, haya un marco único en lo que es la regulación en materia de fraude, ¿no? ¿Qué es lo que se destaca? Se destaca básicamente en el artículo 249, lo que vemos es que se mantiene la estafa tradicional en el 248, se mantienen las penas en el 248, pero en el 249 se regula lo que es el fraude informático, ¿no? La estafa informática, que lo que, como os he comentado, amplía esas conductas típicas mediante las cuales se puede cometer el delito, si bien la pena sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, la norma lo que incluye son conductas de obstaculización, interferencia indebida en el funcionamiento de los sistemas de información, alteración, borrado, supresión de datos informáticos y todas aquellas otras formas que se puedan utilizar para cometer el delito de estafa informática, ¿no? También se incluye todo lo que es estafa cometida mediante tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje. Se incorporan otras acciones, como es el caso de transporte, comercio, y por la posibilidad de que se realicen por otros instrumentos, como pueden ser los activos digitales, y también se incluyen conductas más a nivel preparatorias, como pueden ser la sustracción y la apropiación o la adquisición ilícita de tarjetas de crédito, ¿no? Esto básicamente sería la regulación, ¿vale?, de lo que es la estafa informática. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí veremos los elementos del tipo, ¿no? En todo tipo penal hay una serie de elementos que son los elementos objetivos y subjetivos.
que son necesarios para que un juez considere que se está delinquiendo, ¿no? Entonces, para el delito de estafa en general, ¿qué elementos del tipo encontramos? Pues encontramos el engaño. Este engaño ha de ser bastante y suficiente para que se consiga ese resultado por parte del delincuente, que se genere o se produzca un error esencial en la víctima. ¿Por qué? Porque desconoce total o parcialmente o que tiene poca exactitud de la realidad por causa de este engaño previo. También encontramos todo lo que es cualquier acto de disposición patrimonial que se produzca como consecuencia de ese engaño y ese error que se haya producido a la víctima. Ha de haber un ánimo de lucro como ya elemento subjetivo del tipo, subjetivo del injusto, que es la finalidad propia de lo que es la figura jurídica. Y por último, ese nexo causal. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, y de ahí esa modificación del Código Penal, que con la estafa informática era muy difícil de probar la existencia de ese error y la existencia de ese engaño, ¿no? Entonces, con la estafa informática los elementos del tipo penal cambian y se centran sobre todo en una manipulación informática y un artificio semejante por parte del delincuente, que exista esa transferencia patrimonial no consentida y un ánimo de lucro y el perjuicio al tercero, ¿no? Entonces, como es lo que os comentaba, que el engaño y el error ya no son elementos básicos ni esenciales en lo que es la figura jurídica de la estafa informática, porque aquí lo que encontramos es un recurso a la manipulación y a ese artificio semejante, ¿no? Que son los que dan lugar a ese desplazamiento patrimonial que no ha consentido la víctima, ¿no? Al fin y al cabo, y respecto al error, lo mismo, el error no se produce por una relación intersubjetiva de las partes, sino que se produce simplemente por el hecho de que ha habido esa manipulación, ¿no? Informática. Entonces, de ahí que el legislador europeo considere la necesidad de eliminar estos requisitos esenciales y que quede subsumido en el propio delito de estafa informática, y de ahí evitar pues, problemas en cuanto al procedimiento penal y sobre todo en cuanto a la prueba, ¿no? Cuando ya sabemos lo que es la estafa informática y qué elementos del tipo tiene la estafa, modalidades. ¿Qué modalidades pues, son las que vemos que puede revestir la estafa informática? Pues básicamente son las que os indico aquí, ¿no? O sea, hay cientos, pero las más usuales, las que vemos más a menudo, son estas, ¿no? Primero tenemos el scam, que es captación de intermediarios a través de Internet, sobre todo especialmente a través de correos electrónicos, envíos masivos de publicidad. Por ejemplo, lo tenemos en supuestos de envío de ofertas de trabajo que buscan pues, víctimas para que quieran ganar dinero de forma fácil y rápida, y entonces lo que se hace básicamente es utilizar esa información de esas personas con carácter fraudulento, ¿no? El phishing es el delito más, digamos, el delito más habitual, sobre todo en el ámbito bancario. Y aquí el ejemplo pues lo tenemos en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de instituciones estatales, como puede ser un banco, como puede ser la agencia tributaria, correos, etcétera, la policía incluso. Y estos correos los que vienen a redirigir es páginas web que son de entidades de cierta confianza para que la víctima entre, indique sus datos personales, datos financieros, y en ese momento es cuando se roba los datos de la víctima, ¿no? Tenemos también el pharming, que es más ya un malware, es una infección discriminada ya a los ordenadores, ¿vale? Con la idea, ¿no?, de redirigir pues, direcciones de correos a páginas web falsas, y lo mismo, ¿no?, copiar esos datos de la víctima para tener esa información, ¿no? También tenemos el ransomware, que también es un tipo de malware, un software malicioso, que lo que hace es bloquear los datos de la víctima, del usuario, y amenaza con pues mantenerlos bloqueados a no ser que la víctima pague un rescate, ¿no? Entonces ya vamos al término más de una extorsión, ¿no? Smishing para el caso de envío de mensajes de textos. Luego también tenemos el walling, que se centra más en perfiles de alta dirección, sobre todo aquellas personas que ocupan puestos relevantes y por tanto tienen acceso a información confidencial, ¿no?
es básicamente como se denomina, ¿no?, la caza de ballenas, ¿no?, que el delincuente manipula esa información y lo mismo, ¿no?, utilizando la extorsión busca hacer ese intercambio de lo que es dinero por datos, ¿no? Y lo que os decía al principio, ¿no?, el impulso de toda esta era digital, la digitalización, sobre todo a causa también de la pandemia, ha dejado sobre todo al descubierto pues una falta de seguridad, ¿no?, cibernética, tanto a nivel personal como a nivel de las organizaciones, ¿no? También otro punto a tener en cuenta es que los ciberdelincuentes son cada vez más profesionales, actúan de manera más organizada, ¿no? Y para poneros un ejemplo, incluso ha habido casos en los que las empresas les ha pedido hasta de 40 a 80 millones de dólares para que se devuelvan esos datos, ¿vale? Si pasamos al siguiente punto, ¿vale? Vale, no en ejemplos. Si nos quedamos en ejemplos, aquí os he querido poner varios ejemplos. México con los Sedena Papers, Australia y Estados Unidos, Costa Rica y España, ¿no? En México, aquí, recientemente en 2022, en septiembre de 2022, en México sufrió un ataque, hackeo masivo por una organización criminal denominada Guacamaya, y aquí básicamente lo que se quería acceder es a toda la información de la Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno de México, ¿no? Este ciberataque fue uno de los mayores ciberataques que ha tenido el país, y para que os hagáis una idea, Panama Papers es apenas un tercio de lo que pasó con Sedena, ¿no?, con la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? En Australia, con Optus era es una empresa de telecomunicaciones, lo mismo, sufrió un ciberataque en el que comprometió casi 10 millones, unos 9,8, 9,9 millones de datos de clientes, y eran datos que, bueno, básicamente eran datos suerte, que eran de teléfono, fechas de nacimiento, direcciones de correo y más a nivel de identificación, ¿no? Suerte porque no hubo datos tan comprometidos, ¿no? En Reino Unido, con Uber, tuvo un ciberataque también de una organización de Lapsus, y aquí hay que recordar que las autoridades de protección de datos de Reino Unido y Holanda hace también unos meses sancionaron a Uber por no haber comunicado una brecha de seguridad que tuvo lugar en 2016 con el robo también de casi unos 3 millones de datos de clientes, ¿no? En Costa Rica, un ciberataque de ransomware, Conti, también a organismos gubernamentales. Aquí hubo extorsión porque se pidió un rescate de más de 10 millones de dólares que el gobierno de Costa Rica se negó a pagar, e incluso lo que ocasionó, imaginaos, ocasionó que el gobierno de Costa Rica declarara el estado de emergencia nacional, ¿no? Es para que veáis pues la envergadura, ¿no?, de estos casos. Y en España pues tenemos de todo, ¿no? Tenemos a nivel privado, a nivel público, como lo que es el ciberataque que hubo al Servicio Público de Empleo Estatal. Tenemos también la empresa Globo, que también sufrió accesos no autorizados a sus sistemas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de cientos de ejemplos, y para que también os hagáis una idea, en Estados Unidos, en 2022, casi 70 millones de ciudadanos confesaron haber pues sufrido, ¿no?, algún tipo de estafa informática, provocando más de 39.500 millones de dólares, ¿no?, de pérdidas en lo que es la economía americana. Y bueno, ante este paradigma, si pasamos a la siguiente diapositiva, ante este paradigma cobra especial relevancia el concienciar, ¿no?, sobre la importancia de proteger la información personal, la información de las empresas, y sobre todo el disponer pues, de herramientas, ¿no?, que gestionen esta protección, ¿no?, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Y esto viene de la mano de la ciberseguridad. A nivel personal, no hace falta que os diga que, bueno, medidas de protección básicamente se basan en la confianza,
y en no contestar, pues eso, correos electrónicos a personas o direcciones que sean desconocidas, cuando se solicite información que sea personal, cuentas bancarias, información financiera, etcétera. Tener actualizado el antivirus, no desactivarlo, no descargar software de páginas pues, que no sean de vuestra confianza. Si se reciben solicitudes sospechosas, lo mismo, sobre todo no dar información que sea personal, sobre todo también financiera y especialmente también verificar quién es el remitente, ¿no? del correo, porque muchas veces no nos damos caso y sobre todo en los casos de phishing es fácil detectar cuando el dominio, por ejemplo, no coincide con la empresa, ¿no? Entonces ahí es un aviso o una forma de para decir que voy a ser víctima de una estafa, ¿no? Pero básicamente la mejor defensa a nivel personal es el sentido común, es concienciarse y sobre todo no revelar esa información personal y financiera, ¿no? A nivel profesional, lo que os decía, juega un papel fundamental la ciberseguridad. La ciberseguridad no es más que establecer una estrategia que ayude a proteger esa información confidencial, esos sistemas, esas plataformas. Básicamente, la ciberseguridad se circunscribe dentro del concepto de seguridad de la información y la idea es esta, ¿no? Es disponer de un sistema automatizado, ¿no? Capaz de reconocer y evitar esas amenazas cibernéticas, ¿no? Es imprescindible también lo que os decía antes, es decir, es relevante e importante tener esos sistemas, pero también necesitamos ese componente humano en toda esa estrategia de ciberseguridad, ¿no? En la ciberseguridad se basa en 3 pilares básicos, que es evitar que ocurran esos ataques informáticos, detectar esas amenazas de manera temprana y, sobre todo, en caso de que sucedan, recuperar esos datos, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? Entonces, esas soluciones se basan en lo que es el funcionamiento mediante diferentes capas de protección y la seguridad se realiza pues, en aplicaciones móviles, en páginas web, en APIs, en la nube, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo que os decía es muy importante no solo a nivel de la empresa o organización disponer de estos sistemas, sino concienciar y formar al personal, ¿no? de esas medidas, ¿no? En cuanto a la regulación, en España tenemos el Código de Derecho de Ciberseguridad, que incluye diferentes leyes, entre ellas pues, la seguridad nacional, seguridad privada, etcétera, pero sobre todo también tenemos la Ley de Protección de Datos, que está muy relacionada con el tema de ciberseguridad, pero sobre todo quiero destacar en Europa tres normativas. La primera es la Directiva NIS-2. La Directiva NIS-2 establece un marco de seguridad para la información que garantiza la protección de los sistemas y las redes de información con el fin de evitar y prevenir estos ataques cibernéticos. Es de obligado cumplimiento para aquellas empresas que tengan más de 250 empleados y con un volumen de facturación anual de 50 millones de euros. Y sobre todo lo que establece es en sus anexos diferentes servicios que se consideran esenciales por los que están obligados, ¿no? a disponer de estas medidas de control, ¿no? Medidas de control y de riesgo cibernético. Básicamente son servicios de transporte, servicios de salud, banca, finanzas, telecomunicaciones, energéticos, etcétera, ¿no? Hay un elenco de sectores que se consideran esenciales y como tal deben disponer de estas medidas de ciberseguridad, ¿no? La idea es que la directiva lo que hace es establecer una serie de obligaciones para los Estados miembros y estas obligaciones básicamente es en lo que es comunicación de estos sectores esenciales, establecer una estrategia nacional de ciberseguridad, designar autoridades competentes que se dediquen al control y a la supervisión de la ciberseguridad y sobre todo establecer estas medidas de control, ¿no? a los sujetos obligados, ¿no? Básicamente son medidas de gestión de riesgos, medidas de reporting, notificación de incidentes, autoridad competente, el uso de esquemas, muy importante, el uso de esquemas europeos de certificación, que esto viene de la mano del reglamento en materia de ciberseguridad, que es la segunda norma más importante que tenemos, que es el reglamento 2019-881,
que crea la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad, que es ENISA, más el marco común de las certificaciones, ¿vale? Y por último, como novedad regulatoria más para el sector financiero, tenemos el reglamento DORA, que es el reglamento de resiliencia operacional, que está enfocado lo mismo, ¿no? En la gestión del riesgo digital, pero enfocado en las finanzas, ¿no? Por ejemplo, sujetos obligados tendríamos a las entidades bancarias, entidades financieras, etcétera, ¿no? En España también quiero destacar pues, todo lo que es la Agenda España Digital 2026, que es la hoja de ruta para la transformación digital del país y todo el elenco de pues, estrategia ambiciosa para aprovechar la nueva tecnología disruptiva en lo que es la economía española, y los fondos Next Generation, que sobre todo apuestan por la ciberseguridad en las pymes, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto, ¿no? España se sitúa como uno de los países del mundo con un ecosistema de ciberseguridad más maduro, y es cierto, o sea, España ha trabajado fervientemente, ¿no? en todo el tema de ciberseguridad, también gracias pues, a asociaciones pues, como la que tenemos aquí y sobre todo también en lo que son los trabajos con la Unión Europea, ¿no? Y ya por último, si pasamos a la última diapositiva, aquí simplemente os he querido poner pues, básicamente los 4 pilares en los que se centra esa ciberseguridad, ¿no? Sobre todo a la hora de establecer este esquema necesario para las organizaciones. Primero, sensibilización y formación, lo he ido repitiendo durante toda la charla, concienciar a los usuarios, formar al personal en materia de ciberseguridad, establecer auditorías de control obligatorias y disponer de esas certificaciones. Es muy relevante, sobre todo también contar con partners pues que estén certificados y que te den esa confianza de que en definitiva el sistema está protegido. Disponer de esas medidas y recursos que refuercen la protección de los sistemas, y por último no tener en cuenta que en caso de que suceda, ¿no? un incidente o una brecha de seguridad, la obligación de notificarlo y comunicarlo a la autoridad competente, ¿no? Y en principio pues eso es todo. Si tenéis alguna duda o... Muchas gracias, Laura. Sabéis que tenéis en el chat de preguntas y respuestas la posibilidad de preguntarle a Laura, y si quieres, Laura, te voy transmitiendo las que ya nos han llegado. A ver, te pregunta Alexandra que si la Ley de Protección de Datos mitiga en algo este tipo de estafas o fraudes informáticos respecto a los datos que se manejan en este tipo de delitos. Vale, pues la Ley de Protección de Datos es muy similar en cuanto a obligaciones. Aquí básicamente en la Ley de Protección de Datos, en función del tipo de empresa y sector en el que esté la organización, muy probablemente se tenga la obligación de disponer de un delegado de protección de datos. Este delegado de protección de datos, básicamente su función es la de controlar que toda la organización esté cumpliendo en materia de protección de datos personales, pero sobre todo también hay una obligación en cuanto a lo que es las notificaciones a la agencia de brechas de seguridad, que la ley establece 72 horas para notificar estas brechas de seguridad. Digamos que la ciberseguridad, todo lo que os comentaba de la normativa y reglamentos, directivas en materia de ciberseguridad, no serían o no se podrían aplicar sin una normativa de protección de datos. O sea, es necesaria una y es necesaria otra. Digamos que ambas normativas se complementan. El hecho de que una organización sea full compliant en materia de protección de datos tampoco la hace invencible, sino que puede ser víctima de phishing, puede ser víctima de cualquier tipo de estafa informática. Es cierto que el hecho de disponer de procedimientos, mecanismos robustos que cumplan el Reglamento Europeo de Protección de Datos ayuda a la empresa
a de alguna manera no mitigar, pero sí prevenir, pero sí que es cierto que la parte, sobre todo aquellas empresas que se dediquen más a lo que es la digitalización o a la creación de producto informático, sí que necesitarán de un partner en materia de ciberseguridad, sobre todo para que garantice, ¿no? Pues, en caso de que haya algún incidente, sobre todo que se puedan recuperar esos datos y previamente protegerse, ¿no? Entonces, digamos que se complementan ambas regulaciones. Pues muchas gracias. Te preguntan que si en el área de las aerolíneas, ¿qué tipos de fraudes son más frecuentes? Pues básicamente diría que phishing lo tendríamos, porque phishing te pueden suplantar la identidad de una aerolínea diciéndote se ha anulado o hay problemas con este vuelo, dame tus datos. El phishing sobre todo lo vamos a ver y os diría que sí, yo diría que phishing sería el número uno de los delitos informáticos que se podría replicar en cualquier tipo de sectores, siempre que haya un tercero prestador de servicios y una posible víctima. La víctima, si ve que es ese prestador de servicios al que de alguna manera tiene cierta confianza, siempre va a haber phishing. Entonces yo os diría que el phishing sobre todo. Vale, luego hay otra pregunta a nivel de certificaciones. Claro, en Ecuador, ¿qué tipos de certificaciones recomendarías? Bueno, aquí en Europa, como os comentaba, tenemos el reglamento de ciberseguridad, que en el reglamento de ciberseguridad se establece el esquema de certificaciones. Entonces, en la Unión Europea sí que de alguna manera está más armonizado. En otras jurisdicciones habría que ver qué establece la agencia de ciberseguridad del país. Por ejemplo, os lo digo porque resido en Andorra. Andorra no es Unión Europea, es país terceros, como si fuera Reino Unido dentro de lo que es Unión Europea. Entonces, en Andorra, claro, no nos aplica este reglamento europeo, no nos aplica este esquema de certificaciones, pero sí que se dispone de una normativa específica que lo que hace es, a nivel de ciberseguridad, muy similar a lo que os comentaba de NIS, de la directiva NIS 2, pero también se ha creado una Agencia Nacional de Ciberseguridad con una serie de esquema de certificaciones que es muy similar, en definitiva, es muy similar al que se aprueba por la Unión Europea, con lo que supongo que a nivel de otras jurisdicciones, LATAM o Estados Unidos, aquí habría que ver sobre todo la Agencia de Ciberseguridad de la jurisdicción, y yo os diría que las certificaciones tienen que ser muy similares porque siguen el esquema ISO, con lo que os diría que serían estas, o sea, serían muy similares, equivalentes básicamente. ¿Vale? Muy bien. Esto te preguntan, Luis Coto, que según la iniciativa Sí. en España, si es posible instrumentar un avatar a efectos de cazar a pedófilos. Esto es algo, es bastante sensible porque aquí, aunque sean pedófilos, claro, son datos personales y también es un derecho fundamental, ¿no? El de la privacidad. Con lo que aquí entramos en un terreno que es bastante sensible porque tenemos dos bienes jurídicos a proteger. Primero, el bien jurídico, en este caso del menor, y el bien jurídico, que es la propia defensa de la privacidad en este caso, hablaría del reo, del delincuente, que esto se tendría que analizar en juicio, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de sistemas, de rastreo, de identificación, etcétera, aquí ojo, porque tenemos lo que os decía antes, ¿no? Son normas que se complementan, la norma de protección de datos con materia de ciberseguridad. A veces hay esos choques entre normativas y hay que establecer diferentes contrapesos, pero por ejemplo, mira, se me ocurre ahora mismo todo lo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, con ChatGPT,
que parece una tontería, pero puede vulnerar la normativa en materia de protección de datos en función de los datos en los que se nutre esta inteligencia artificial. De alguna manera puede conllevar a vulnerar ese derecho fundamental que es el de la privacidad, ¿no? Entonces aquí os diría que es un terreno bastante sensible y sobre todo hay que medir bien qué es lo que estamos protegiendo y cómo se hace, ¿no? Muy bien, te pregunta Alejandro López que según la NIS2, si se podrías profundizar más en fechas clave, alcances iniciales y se prevé que finalmente afecte a toda media gran empresa independientemente de su actividad. Aquí primero en NIS2 tenemos, primero os diría, el anexo, creo que es o el anexo 1 o el anexo 2 de la directiva establece los diferentes sectores que se consideran esenciales. Esos sectores esenciales, pues como os decía, pueden ser finanzas, telecomunicaciones, salud, etcétera. Y lo que establece la directiva NIS2, recordemos que es una directiva que se tiene que transponer. Y luego el Estado miembro lo que hace es partir de esa base y puede incluso llegar a reforzarlo, ¿no? Entonces, lo que es de obligado cumplimiento, como os decía, para aquellas empresas de más de 250 trabajadores y con un volumen de facturación anual de 50 millones para adelante. Y creo que entraba en vigor en diciembre del año pasado, a finales de diciembre del año pasado, y se dejaban aproximadamente 2 años para transponerla en los Estados miembros, con lo que aquí habrá que ver, por ejemplo, en España, cómo se llega a adoptar, pero digamos que la base es lo que os comentaba. ¿Vale? Vale. A ver, Joaquín te pregunta que hasta qué punto las empresas financieras, ya sean bancos, financieras o aseguradoras, pueden ser responsables en el caso de estafas informáticas a sus clientes. A ver, en una empresa financiera o una empresa aseguradora, quien comete la estafa no es la empresa. Entonces aquí sobre todo lo que tiene que disponer la entidad financiera es de mecanismos robustos de lo que son políticas en materia de ciberseguridad, en materia también de protección de datos, como os decía, y aquí básicamente es notificación. O sea, aquí vendrá una notificación por parte de la víctima, del cliente bancario, a lo que es la entidad financiera o la entidad aseguradora, y luego la entidad aseguradora tendrá que cerciorarse de que realmente es así. ¿Cómo se asegura? Pues básicamente con una denuncia ante la policía. Entonces, si la víctima denuncia, se envía copia a la entidad financiera y la entidad financiera ya tiene esa prueba conforme ha sido víctima el cliente de un phishing o de lo que sea, pues aquí entonces tendrá que establecer los mecanismos internos para, pues en este caso, devolverle el dinero al cliente, etcétera. Pero la empresa en ningún caso va a ser responsable de una estafa informática que cometa un ciberdelincuente. Aquí lo único que la entidad financiera lo que tendrá que tener, pues eso son sistemas robustos para que a ella no le hackeen y de alguna manera puedan hackear puedan disponer de los datos del cliente, ¿no? Aquí tenemos que diferenciar lo que es una estafa que haya sido víctima el cliente bancario y una estafa en la que haya sido víctima la propia entidad financiera. Entonces, ¿por qué ha sido víctima la entidad financiera? Aquí habrá que ver si se han establecido mecanismos de control, de diligencia debida, medidas reforzadas, etcétera, pues para disponer de esos esquemas de ciberseguridad. Y en caso de que sean débiles o no sean robustos o que el partner que tenga esa entidad financiera o esa entidad aseguradora pues no sea fiable, pues muy probablemente el usuario que haya sido víctima, muy probablemente también responsabilice a la entidad financiera porque no ha adoptado las medidas necesarias para protegerse, ¿no? Entonces aquí también dependerá un poquito de las circunstancias del caso. Muy bien, Eduardo Flores te pregunta que cuál es el rol de un canal de denuncias y capacitaciones en casos de riesgos y de ciberseguridad, y si existe alguna normativa específica en España o en Latam. Vale, entonces el canal de denuncias es una medida pues, muy, muy importante para las organizaciones, no solo para en materia de ciberseguridad, sino que os diría para todo.
O sea, el canal de denuncias nos sirve para cualquier tipo de hecho o circunstancia que de alguna manera sea un red flag en la organización y que alguien de la organización, de dentro de la organización o de fuera, ya sea cliente o proveedor, pues tenga constancia de eso, es necesario, ¿no? Entonces, el canal de denuncias también se utiliza en materia de ciberseguridad, como no, en materia de protección de datos también. Y normativa específica, pues básicamente tenemos la de protección al denunciante en España, que es ley directiva, en el caso, bueno, la directiva europea, y tenemos también la ley de protección de datos, que incluye también un apartado específico en materia de canal de denuncias. Así que yo os diría que el canal de denuncias nos sirve para denunciar cualquier cosa y también es bueno utilizarlo para en casos de cuestiones en materia de ciberseguridad, ¿no? Perfecto. Fernando te pregunta que para un grupo empresarial con matriz en España y subsidiarias en México, ¿cuál es el estándar de seguridad informática que debería aplicar para cumplir la normativa vigente en ambas jurisdicciones y proteger a sus usuarios? Vale. Aquí depende de quién realiza el negocio. Si el negocio digamos que lo realiza, imaginemos la matriz, y tiene diferentes filiales en otras jurisdicciones, sea LATAM, sea Unión Europea, lo que se suele hacer es que en sede de la matriz se tenga una política general en materia de ciberseguridad o incluso en materia de datos, en materia de prevención de blanqueo, siendo España, por ejemplo, hablando de España, la jurisdicción no más conservadora, pero sí la que refuerza un poco más estas materias, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer es, se establece en sede de matriz la política y se baja a cada una de las filiales. Entonces, esas filiales muy probablemente estén en jurisdicciones más laxas o que no hayan desarrollado la legislación. Entonces, lo que se hace es, se aplica el estándar de la matriz, es más reforzado aún, pero hay algunas cuestiones en función de la jurisdicción y en función de las materias y también en función también del sector de actividad de la empresa, pues se pueden rebajar esas medidas, ¿no? En el caso de que sea al revés, os diría que si la filial está en un país donde la regulación es mucho digamos, más estricta, pues habría que aplicar la regulación estricta de la jurisdicción local, ¿no? Aquí es jugar un poco con pues, lo que os decía, ¿no? Diferentes, lo que es sector de actividad de lo que es el grupo, dónde está ubicado cada uno, los roles de la matriz y lo que hacen las filiales, y a partir de aquí jugar con las políticas de internas a nivel de grupo. Pero lo que se suele hacer es eso, ¿no? Política general a nivel de matriz, se va bajando a las filiales. Si son más flexibles, nos quedamos con la matriz. Si son más estrictas, nos quedamos con la jurisdicción más estricta en la filial, no en la matriz. ¿Vale? Vale. La siguiente pregunta te preguntan que si existe una responsabilidad personal para un trabajador que cae en phishing y entrega datos que mantenía de la empresa, o la responsabilidad siempre va a recaer en la empresa. Hombre, aquí responsabilidad de la empresa depende de si estamos en una jurisdicción que acepta que una empresa tenga responsabilidad penal. En España sí, hay en otras jurisdicciones que no. Entonces, si es el empleado el que ha cometido la estafa, la responsabilidad es del empleado. Entonces, aquí habrá que ver hasta qué punto la empresa es responsable penalmente en caso de que en una jurisdicción esté regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sea responsable por los hechos cometidos por ese trabajador. ¿Qué rol tenía ese trabajador? ¿Cómo ha tenido acceso a esos sistemas? Entonces, hay que ver también las circunstancias del caso y también el sector de la actividad de la empresa, y sobre todo si la empresa había tomado medidas o no, ¿no? De lo que os decía en materia de ciberseguridad. Pero aquí, si la responsabilidad personal del trabajador va a ser del trabajador y la de la empresa en función de si la jurisdicción admite la responsabilidad penal y si ha adoptado las medidas o no, ¿no? Oportunas.
Perfecto. La siguiente pregunta te preguntan que si las pequeñas empresas cada cuánto tiempo deben actualizar sus sistemas de seguridad para evitar los ciberataques. Pues aquí es que pequeñas empresas, os diría que depende del sector de actividad y el volumen que tengáis. Entonces, aquí lo que se suele hacer es, en función del partner, proveedor que tengáis, seguir, digamos, las directrices del proveedor que tengáis, y entonces si el proveedor os dice que tenéis que actualizar anualmente. Entonces, esto también es en función como yo lo entiendo, que como pequeñas y medianas empresas a veces es complicado destinar recursos a estas cuestiones, no solo recursos en materia de ciberseguridad, que son costosos, sino también recursos, por ejemplo, en caso de que sean sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? A veces la norma o el legislador se olvida de la barra de medir, ¿no? Y no aplica el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí os diría que depende del, pues eso, de la actividad que tengáis y depende del partner o esquema que tengáis en materia de ciberseguridad, ¿no? Entonces, aquí seguir las directrices que os digan y en principio, eso sí, sobre todo que sea un partner pues que esté certificado, etcétera, ¿no? Perfecto. La siguiente pregunta te dicen que en cuanto a descargas de archivos de la web, ¿qué excepciones has identificado como típicas de fraude o estafa? Descargas de archivos en web. Aquí, claro, depende del remitente también del correo. En caso de que sean, bueno, en el caso de que sean de correo electrónico, lo que os decía, ¿no? Sobre todo fijaros en el tema del dominio. Y en descarga de archivos de web, pues no sabría deciros, básicamente las que no sean usuales iba a decir en el mercado, en lo que es la práctica habitual, ¿no? Entonces aquí sobre todo fijaros en las que no sean, cuando veáis algo raro, sobre todo no entrar. O sea, básicamente os diría eso. Perfecto. Sí, todas aquellas que puedan ejecutar, ¿no? Sí, También a todos los .exe, por supuesto, y también en el caso de Excel, todas las que tengan macro, o en el caso, o sea, todo aquello que pueda ejecutar un programa, que sea un fichero que pueda, son extensiones típicas de casos no, fraudulentos. y también depende si lo haces en actividad profesional o personal. En profesional, a lo mejor, en función de tu actividad, pues sí que puedes necesitar según qué archivos para poder visualizar lo que tenemos de contenido, lo que hay detrás, ¿no? Pero a nivel personal os diría todo lo que sea fuera de lo común. Perfecto. Pedro te pregunta, bueno, desde Ecuador, que cuál sería una alternativa de mejor control cuando funcionarios del gobierno están involucrados en fraude y en los órganos de justicia los canales de custodia no cumplen su objetivo. Pues es una buena pregunta, porque si ya las instituciones o a nivel político no se cumple en materia de ciberseguridad, pues digamos que el resto de la ciudadanía pues está desprotegida, ¿no? Entonces aquí os comentaba durante la charla que es importante concienciar al usuario, tener formación, etcétera, pero también es necesario ese compromiso, ¿no? Por parte de las instituciones, por parte de los organismos públicos. Si no hay ese compromiso y no vemos que los gobiernos optan y adoptan este tipo de estrategias en materia de ciberseguridad, a nivel personal, los ciudadanos de a pie, pues estamos desprotegidos, ¿no? Entonces aquí es una muy buena pregunta. No sé la respuesta porque es bastante complicado según también qué jurisdicciones, pero sí, toda la razón en este punto. Perfecto. Bueno, nos estamos comiendo el tiempo, te vamos a hacer la última pregunta ya y yo creo que cerramos esta interesantísima sesión. ¿Recomendarías pagar el rescate en casos de ransomware? La respuesta es no. No.
por muy confidenciales que sean. No, porque de alguna manera estás ayudando, ¿no? Y no olvidemos que es terrorismo, es ciberdelincuencia. Entonces estamos ayudando a que el ciberdelincuente continúe con su labor, ¿no? Entonces, yo recomendaría que no. Claro que sí, Laura. No, no deberíamos pagar rescates en casos de ransomware. Y además hay instituciones que probablemente, porque además no te garantiza que te devuelvan los datos, que no los No, utilicen. Y además, bueno, hay instituciones en las que te puedes, no más ransomware, que probablemente te ayuden a descifrar sin pagar, más seguro que pagando el rescate. correcto. Pues muchísimas gracias, Laura. Ha sido interesantísima no solo tu presentación, sino también todas las preguntas que has ido contestando, resolviendo todas las inquietudes de los numerosos asistentes Mm, que has tenido hoy sí, en la presentación, que como no podía ser de otra forma, en una presentación tan interesante y tan de actualidad. Te damos las gracias desde la asociación por tu presentación. Ha sido un lujo para nosotros tenerte como ponente y esperamos volver a contar contigo en otras ocasiones. gracias. Muchas gracias a todos. A todos los participantes, gracias por asistir a nuestra martes class y solo daros las gracias por asistir a esta martes class y solo invitaros a la próxima martes class del mes que viene, que os esperamos a todos de nuevo en la siguiente. Recordaros que será el 23 de mayo y que tratará sobre la prevención del fraude en la gestión de los fondos públicos. Juan Ignacio, no sé si quieres... Nada, pues agradecer los que todavía aquí están bastante asistentes y recordar también, que lo hemos recordado en otras ocasiones, que para continuar siendo actualizado también tenemos el CRAFO 2023 la semana que viene en Costa Rica y bueno, que se retransmitirá en streaming para todas las personas que quieran. Vamos a poner también el link aquí para que se puedan conectar quien quiera y nada, y agradecer pues bueno, esta labor que se están haciendo a ti, Marta, y a Laura como ponente de difusión y de compartir buenas prácticas en la lucha contra este mal que tenemos, que es la corrupción y el fraude. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, adiós. Gracias.